Página 21. La búsqueda de la certeza, por John Dewey, 1929. Un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción. Capítulo 1. Evasión del peligro, parte 2. Estas son las cuestiones que constituyen el tema del libro y marcan la índole de los problemas que vamos a examinar. En este primer capítulo de introducción repasaremos algunas de las razones históricas que han contribuido a la elevación del conocimiento por encima de la acción. Esta etapa de nuestro estudio pondrá de manifiesto que la exaltación del intelecto puro y de su actividad por encima de los asuntos prácticos tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de una certeza absoluta e inconmovible. La característica distintiva de la actividad práctica, tan propia de ella que no puede ser eliminada, es, precisamente, su incertidumbre. Respecto a ella solo cabe decir, obra, pero a tu cuenta y riesgo, siendo responsable de las consecuencias. El juicio y la creencia concernientes a las acciones a realizar nunca podrán obtener más que una probabilidad precaria. Y pareció siempre que, gracias al pensamiento, los hombres podrían sustraerse a los peligros de la incertidumbre. La actividad práctica se ocupa de situaciones individualizadas y únicas, que nunca se repiten idénticas y acerca de las cuales, por consiguiente, no puede abrigarse una seguridad completa. Además, toda actividad implica cambio. Por su parte, el intelecto, de acuerdo con la doctrina tradicional, puede captar el ser universal, y un ser universal es fijo e inmutable. Siempre que se da una actividad práctica, nosotros, los seres humanos, nos encontramos involucrados, como partícipes, en el resultado. Todos los temores, toda la subestimación y desconfianza nos acompañan cuando pensamos en nosotros mismos, siguen también al pensamiento sobre las acciones en que participamos. La desconfianza que el hombre siente por sí mismo le empuja a ir más allá y por encima de sí mismo, y ha creído que en el conocimiento puro es donde podría lograr esta autotrascendencia. No es menester que nos extendamos sobre los riesgos que acompañan a la acción externa. Toda la sabiduría proverbial a este respecto puede condensarse en el dicho de que el hombre propone y Dios dispone. Es la fortuna y no nuestra intención y nuestra acción la que determina el éxito o el fracaso en cada caso. El patetismo de la expectativa frustrada, la tragedia de los propósitos e ideales en bancarrota, las catástrofes ocasionadas por accidentes constituyen otros tantos lugares comunes de nuestras glosas de la vida humana. Inspeccionamos las condiciones, escogemos con cuidado y nos lanzamos a la acción dejando todo lo demás en manos del azar, el hado o la providencia. Los moralistas nos aconsejan que, al actuar, miremos al fin y luego nos informan que el fin de nuestras acciones es siempre incierto. Ni juicio prudente, ni el plan minucioso, ni la elección cuidadosa, ni la acción misma vigilante constituyen jamás los únicos factores de ningún resultado. Siempre tienen voz y voto fuerzas naturales extrañas indiferentes, condiciones imprevisibles. Y cuanto más trascendental el resultado, más peso tienen aquellas fuerzas y condiciones. Por esto los hombres han suspirado siempre por una zona de la vida donde sería posible una actividad que no fuera externa ni tuviera consecuencias exteriores. Sobre todo, seguridad, he aquí una consigna que ha desempeñado un gran papel en esa preferencia de que viene gozando el conocimiento frente a la acción. En quienes el proceso del puro pensar es connatural y disponen de ocio y de aptitud suficientes para entregarse a su inclinación, no se perturba la dicha que acompaña al conocer no se halla involucrada en los riesgos a los que no puede sustraerse la acción exterior. Se ha sostenido que el pensamiento es una actividad puramente interna, intrínseca a la mente y, de acuerdo con la doctrina clásica tradicional, la mente es completa en sí misma y autosuficiente. La acción externa puede ser consecuencia de sus operaciones, pero de un modo extrínseco.
Como la actividad racional es completa en sí misma, no necesita manifestarse. El fracaso y la frustración se atribuyen a los accidentes de una zona de la existencia extraña, intratable e inferior. El producto del pensamiento se proyecta sobre un mundo que le es extraño, pero que en modo alguno puede menoscabar la supremacía e integridad del pensamiento y del conocimiento por lo que a su naturaleza intrínseca se refiere. De aquí que se mire con altivo desdén a las artes mediante las cuales el hombre obtiene la seguridad práctica posible en cualquier realización. La seguridad que proporcionan las artes es relativa, incompleta siempre y al albur de circunstancias imprevistas. Y hasta cabe maldecir la multiplicación de las artes como una fuente de peligros inéditos. Cada una de ellas reclama sus propias medias de protección. Cada una de ellas trae con sus operaciones consecuencias nuevas e imprevistas que implican peligros para los que no estamos preparados. El anhelo de certeza es un anhelo de paz segura, un buscar un objeto no ensombrecido por los riesgos y el temor que la acción proyecta sobre él. Porque lo que inquieta al hombre no es la incertidumbre misma, sino el hecho de que encierra peligro de posibles daños. Una incertidumbre que afectara solo a las consecuencias que fuéramos a experimentar en detalle no tendría la menor importancia si estuviéramos seguros de que no se perturbaría el goce. Al contrario, una incertidumbre semejante prestaría a la acción el acicate de la aventura y el picante de la variedad. El deseo de certeza completa solo se puede realizar en el conocimiento puro. Tal es el veredicto de nuestra tradición filosófica más permanente. Aunque la tradición, como veremos más tarde, se ha filtrado en todos los temas e inspira la forma de los problemas y conclusiones habituales referentes a la mente y al conocimiento, cabría dudar, sin embargo, si, descargados del peso de la tradición y a base de nuestra experiencia actual, seríamos capaces de adoptar ese punto de vista que desdeña la práctica y exalta el conocimiento separado de la acción que aconseja la tradición. Porque el hombre, a despecho de los peligros inéditos con que le envuelve todo el aparato de sus nuevas artes de producción y transporte, ha aprendido a jugar con las fuentes del peligro. El cambio considerable que está teniendo lugar en la posición de la mujer, por ejemplo, ilustra sobre el cambio ocurrido en la actitud frente al valor seguridad considerado como un fin en sí mismo. Por lo menos subconscientemente, hemos adquirido un sentimiento de confianza, un sentimiento que nos sugiere que el control de las condiciones principales de lo azaroso está pasando en grado apreciable a nuestras manos. Vivimos rodeados por la protección de miles de artes y hemos descubierto técnicas de seguro que mitigan y distribuyen los daños eventuales. Dejando a un lado los temores que son secuela de una guerra, se podría conjeturar con seguridad que si el hombre occidental contemporáneo se viera despojado por completo de todas sus viejas creencias acerca del conocimiento y de la acción, consideraría, con un alto grado de confianza, que en sus manos reside la posibilidad de obtener un grado razonable de seguridad en la vida. Esta figuración nuestra es de carácter especulativo. Su aceptación no se halla requerida por la argumentación. Vale como una indicación de las condiciones que antes prevalecían y en las cuales el sentimiento dominante era el de necesidad de la seguridad. Porque los hombres primitivos no disponían de ninguna de las complicadas artes protectoras y útiles de que ahora gozamos, ni tampoco confiaba en sus propios poderes cuando eran reforzados por los instrumentos de las artes. Vivía en unas condiciones en las que se hallaba extraordinariamente expuesto al peligro y, al mismo tiempo, carecía de los medios de defensa que hoy en día son cosa trivial. Faltaba la mayoría de nuestras herramientas y utensilios más sencillos, no había una previsión segura, el hombre se enfrentaba con las fuerzas de la naturaleza en un estado de más que física desnudez fuera de los casos en que se veía rodeado de condiciones desacostumbradamente benignas, le acosaban peligros implacables.
Por consiguiente, el misterio rodeaba a las experiencias de lo bueno y lo dañoso. Ni el bien ni el mal podían ser puestos en relación con sus causas naturales y parecían ser bendiciones o maldiciones provenientes de poderes fuera de todo control. Las crisis precarias del nacimiento, la pubertad, la enfermedad, la muerte, la guerra, el hambre, las plagas, la caza con sus incertidumbres, las vicisitudes del clima y los grandes cambios de las estaciones, mantenían a la imaginación ocupada con lo incierto. Cualquier escenario u objeto envueltos en cualquier tragedia o triunfo conspicuos en no importa qué modo accidental, cobraba una significación especial. Se le consideraba como una fuente de bienes o como un presagio de males. Por eso algunas cosas eran apreciadas como medios que promovían la seguridad, del mismo modo que un buen artesano se confía en sus herramientas, mientras que otras eran temidas y esquivadas por miedo a sus dañinas virtualidades. El hombre, a la desesperada, se agarra a un clavo ardiendo, y como carecía de los instrumentos y técnicas desarrollados mucho más tarde, echó mano, con ayuda de la imaginación, de cualquier cosa que pudiera ser considerada como una reserva de socorro en tiempos de mayor incertidumbre. En atención al interés y el cuidado que ahora prestamos al empeño de adquirir destreza en el empleo de instrumentos y a la invención de medios más adecuados para nuestros fines, entonces se dedicaba al registro de los presagios, a los pronósticos vanos, a las ceremonias rituales y a la manipulación de objetos dotados de poderes mágicos sobre el acaecer natural. En una atmósfera semejante nació y prosperó la religión primitiva. Mejor dicho, en esta atmósfera consistía la disposición religiosa. Constantemente se buscaba la alianza con todo lo que pudiera promover la prosperidad y ofrecer una defensa contra poderes hostiles. Aunque esta actitud se acentuaba sobre todo a propósito de las crisis recurrentes de la vida, sin embargo, no era muy clara la línea divisoria entre estos asuntos decisivos, con sus riesgos extraordinarios, y los actos corrientes de cada día. Actos que tenían que ver con las ocupaciones diarias y con objetos triviales, iban también acompañados, como medida de seguridad, de otros actos rituales. La fabricación de un arma, la operación del alfarero, el tejido de una manta, la siembra y la recolección, requerían actos diferentes de las técnicas empleadas. Tales actos estaban revestidos de una solemnidad especial y se creían necesarios para asegurar el éxito de las operaciones prácticas. Aunque resulta difícil evitar el empleo de la palabra sobrenatural, podemos eludir el sentido que la palabra sugiere en nosotros. No habiendo un área definida de lo natural, mal podía tener algún sentido algo que estuviera más allá y por encima de lo natural. Como lo han señalado los antropólogos, la distinción existente era entre lo ordinario y lo extraordinario, entre la marcha prosaica y corriente de las cosas y la irrupción de un accidente crucial que determinaba la dirección adoptada por el curso de los acontecimientos. Pero ambas zonas no se hallaban nítidamente demarcadas. Existía como una tierra de nadie donde se entrecruzaban. En cualquier momento lo extraordinario podía irrumpir en la vida normal y quebrantarla o revestirla de esplendor. El empleo de las cosas ordinarias en condiciones críticas iba cargado de inexplicables virtualidades de bendición o de maldición. Las dos ideas dominantes o, ¿cómo podríamos denominarlas?, las dos que prosperaron en semejantes circunstancias, fueron la de lo sagrado y lo suertoso, que acarrea buena suerte, con sus contrarias lo profano y lo nefasto. Como en el caso de lo sobrenatural, no debemos prestar a estas palabras el sentido que nos sugiere su empleo actual. Cualquier cosa cargada de alguna potencia extraordinaria, para bien o para mal, se consideraba sagrada. Lo sagrado significa que no se le puede abordar sin la interposición de escrupulosos ritos. Lo sagrado, ya se trate de un lugar, objeto o persona, o de un utensilio ritual, presenta una faz siniestra, lleva escrita la recomendación, trátese con cuidado. De aquí ha surgido el precepto, noli me tangere.
Están rodeados de prohibiciones y prescripciones, de toda una serie de tabús. El objeto sagrado puede contagiar de su poder misterioso a otras cosas. Asegurarse el favor de lo sagrado equivale a estar en el camino del éxito y cualquier logro patente vale como prueba del favor que nos dispensa alguna potencia protectora, circunstancia que los políticos de todas las edades han sabido explotar muy bien. En virtud de su sobrecarga de fuerza, de carácter ambivalente, para acercarse a lo sagrado no basta con las precauciones rituales, sino que es menester una actitud de sumisión. Hay ritos de purificación, de humillación, de ayuno y súplica como otras tantas condiciones previas para asegurarse el favor. Lo sagrado es lo que dispensa la bendición o la buena suerte. Pero pronto se estableció una diferencia entre las ideas de lo sagrado y de lo que acarrea la buena suerte, a causa de la disposición diferente con que había de abordarse en cada caso. Un objeto que acarrea buena suerte es algo para ser empleado y para ser manipulado más que tratado con reverente temor. Suscita conjuros, magias, adivinaciones mejor que súplicas y humillaciones. Además, un amuleto o mascota suele ser algo concreto y tangible, mientras que lo sagrado, por lo general, no se halla localizado en forma definida. Su potencia acrece en la misma medida en que su sede y su forma son vagos. Se puede ejercer una presión sobre el objeto que propicia la suerte, se le puede castigar y hasta abandonarlo, si resulta inoperante. Así se desarrolla cierto elemento de dominio en su empleo, a diferencia de la sumisa dependencia propia de la actitud frente a lo sagrado. Se estableció así una especie de ritmo de dominación y sumisión, de imprecación y súplica, de utilización y comunión. Pero hasta ahora no tenemos más que una descripción unilateral. En todas las épocas los hombres han procedido a menudo de un modo práctico y efectivo y han disfrutado de sus satisfacciones diarias. Aún en las mismas ceremonias de que hemos hablado intervenía como un ingrediente más la afición común por lo dramático, lo mismo que el gusto por la repetición una vez establecida la rutina. El hombre primitivo pronto dio con algunos instrumentos y algunas técnicas. A esto unía el conocimiento prosaico de las propiedades de las cosas ordinarias, pero ese conocimiento estaba rodeado de otras creencias de tipo imaginativo y emotivo y más o menos sumergido en ellas. Además, el prestigio iba vinculado a estas últimas. Por lo mismo que algunas creencias eran cuestión de hecho, no poseían el peso ni la autoridad propios de las creencias en torno a lo extraordinario e inexplicable. Tropezamos todavía con el mismo fenómeno en todos los lugares en que las creencias religiosas se mantienen con vigor. Las creencias prosaicas sobre hechos verificables, las creencias respaldadas por las pruebas de los sentidos y por sus frutos provechosos no brillan demasiado en comparación con el halo que rodea a los objetos rituales y ceremoniosos. Por eso se consideraba que las cosas a que se referían eran también de rango inferior. La familiaridad desarrolla un sentido de igualdad, cuando no de desdén. Rebajamos a nuestro nivel las cosas que manipulamos diariamente. Es una perogrullada decir que a los objetos reverenciados se les atribuye un estatus superior. Aquí se halla la fuente del dualismo fundamental de la atención humana. La distinción entre dos actitudes, la del control diario y la de dependencia de algo superior, se generalizó por fin intelectualmente y su resultado fue la concepción de dos reinos distintos. El inferior era campo de lo previsible y donde el hombre disponía de artes e instrumentos con los que podía lograr un grado razonable de dominio. El superior era un campo donde ocurrían cosas tan fuera de nuestro alcance que por eso mismo eran testimonio de la presencia y operación de poderes que se cernían por encima de las cosas habituales y mundanas. La tradición filosófica en torno al conocimiento y a la práctica, a lo inmaterial o espiritual y a lo material, no es algo original y de primera mano. Su trasfondo lo constituye el estado cultural que hemos esbozado.
esa tradición se convirtió en una atmósfera social en que la división de lo ordinario y lo extraordinario fue domesticada. La filosofía reflexionó sobre ella y la formuló y legitimó racionalmente. La masa de información correspondiente a las artes cotidianas, el acervo de conocimientos de hecho, eran cosas que los hombres conocían gracias a lo que hacían. Eran productos y promesas de utilidad. Participaban de la estima relativamente baja correspondiente a cosas semejantes si se las compara con la de las extraordinarias y divinas. La filosofía se apoderó del reino que había estado reservado a la religión. Sus modos de conocer eran diferentes de los que acompañaban las artes empíricas, precisamente porque se entretenía en los campos del ser superior. La filosofía respiraba un aire más puro que aquel en que se desenvuelven los afanes de la vida diaria, lo mismo que las actividades que adoptaban la forma de ritos y ceremonias eran más nobles y más divinas que las aplicadas al trabajo. El cambio de la religión a la filosofía fue tan grande por lo que se refiere a la forma, que fácilmente se olvida la identidad en cuanto al contenido. La forma deja de ser la de la historia narrada en un estilo fantástico y patético y se convierte en la del discurso racional, atenido a los cánones de la lógica. Es sabido que aquella parte del sistema de Aristóteles que generaciones posteriores llamaron metafísica, él la denominó protofilosofía. Podríamos citar pasajes en que describe esa protofilosofía que presentan la tarea filosófica como fríamente racional, objetiva y analítica. Así, nos dice que constituye la rama más comprensiva del conocimiento, porque su objeto lo constituye la definición de los rasgos que corresponden a todas las formas posibles del ser, por mucho que difieran en detalle. Pero si colocamos estos pasajes dentro del contexto que les corresponde dentro de la mente de Aristóteles, veremos que la amplitud y la universalidad de esta filosofía primera no son de un género estrictamente analítico. Señalan, más bien, una distinción respecto al grado de valor y al título de reverencia. Explícitamente identifica su protofilosofía metafísica con la teología, y nos dice que está por encima de las demás ciencias, ya que éstas tratan de la generación y la producción, mientras que el objeto de aquella permite una verdad demostrativa, es decir, necesaria y sus objetos son divinos, tales como para que Dios se ocupe de ellos. Dice también que los objetos de la filosofía son tales que constituyen las causas de lo divino que se manifiesta en nosotros, y que si lo divino se halla presente en algún lugar es en cosas como esas de las que se ocupa la filosofía. La supremacía de estos objetos en cuanto a su valor y dignidad la vemos también claramente en el enunciado de que el ser de que se ocupa in filosofía es primario, eterno y autosuficiente, porque su naturaleza es el bien, de suerte que el bien se encuentra entre los primeros principios de que se ocupa la filosofía. Pero no se trata del bien en el sentido con que le comprendemos en la vida corriente, sino en el sentido de lo intrínseco y eternamente perfecto, de lo que es completo y autosuficiente. Desde la más remota antigüedad, dice Aristóteles, la tradición nos ha transmitido en forma narrativa la idea de que los cuerpos celestes son dioses y que lo divino circunda a todo el mundo natural. Este núcleo de verdad, viene a decir, fue adornado de mitos por consideración a las masas, como un expediente propio para preservar las instituciones sociales. La labor negativa de la filosofía consistió en despepitar el núcleo de tales añadidos fantásticos. Desde el punto de vista de la creencia popular, este fue su trabajo principal y, como se ve, destructor. Las masas sentían que se minaba la religión. Pero la contribución permanente fue de carácter positivo. La creencia de que lo divino rodea al mundo fue deslizada de su contexto mítico y convertida en la base de la filosofía, sirviendo también de base a la ciencia física, como lo sugiere la observación de que los cuerpos celestes son dioses. Narrar la historia del universo en forma de discurso racional y no de patética fantasía, equivale a descubrir la lógica como ciencia racional. La conformidad,
por parte de la realidad suprema, con los requerimientos de la lógica, atribuía a sus objetos constitutivos características necesarias e inmutables. La contemplación pura de estas formas constituía la suprema y casi divina felicidad del hombre, la comunión con la verdad inmutable. Sin duda, la geometría de Euclides proporcionó la clave de la lógica como instrumento para traducir lo sano de la opinión en los moldes del discurso racional. La geometría parecía revelar la posibilidad de una ciencia que nada debía a la observación y a los sentidos, fuera de la mera ejemplificación con figuras o diagramas. Parecía revelar un mundo de formas ideales, o no sensibles, relacionadas entre sí por vínculos eternos y necesarios que solo la razón podía detectar. Este descubrimiento fue generalizado por la filosofía en la forma de una doctrina que afirmaba la existencia de un reino del ser fijo que, ante la mirada del pensamiento, constituía un sistema completo de verdades inmutables y necesarias. Página 29.